¿Ya saliste? Sí, acabo de salir. Hola, hola. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes, ya cerrando esta semana emocionante en este sitio también muy significativo. Les doy las gracias, secretaria, muchísimas gracias. Me imagino que no has parado ni un segundo. Te deseo un fin de semana de descanso, pero un ratito más, que bueno que nos regalas para estar aquí con nosotros, porque desde Oxfam tenemos el enorme privilegio de acompañar esta conversación. Va a ser una conversación intergubernamental entre gobiernos, el gobierno municipal, federal, estatal, pero y también el Uruguay, que tenemos a Valentina, pero muchas gracias por estar aquí. Pero también y sobre todo, pues la presentación del anexo transversal de cuidado, que es desde mi punto de vista, lo voy a decir yo, secretaria, por favor no te incomodes, pero creo que el avance más significativo de cuidados que hay en México en este momento. La razón, escucharán a la secretaria, la primera parte de esto será la secretaria presentando el anexo transversal, este trabajo técnico que desarrolló con su equipo, y la segunda parte será una conversación con nuestras colegas. Pero simplemente quiero iniciar diciendo que el anexo transversal es finalmente la definición conceptual, porque a veces pensamos que son números y son recursos, pero realmente implica la definición conceptual de lo que un gobierno, una autoridad considera como cuidados. Y creo que no hay nada más importante que eso. ¿Qué son los cuidados? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de servicios públicos y de todas las medidas de cuidados que requiere un sistema nacional de cuidados? Así que, secretaria, celebro muchísimo que esté presentando este trabajo tan desafiante técnicamente. Realmente es un avance muy importante. Nos da además el espacio para mucha discusión, para conversar no nada más en este espacio, sino espero a lo largo de los próximos meses con colegas de la sociedad civil y de la academia sobre cómo lo ven y cómo podemos construir sobre lo que ustedes ya hicieron, pero realmente quiero reconocer esto como un hito en la construcción del sistema de cuidados en México. Así que sin mucho más te doy la palabra para que nos cuentes acerca del anexo transversal. Muchas gracias. Cerrar esta intensa jornada, con eso me permítanme decirles, es la primera vez que presentamos estos avances. Estamos prácticamente desde que inició la construcción de la Secretaría de las Mujeres en México. La presidenta Claudia Sheinbaum nos encargó justamente construir de la mano de Hacienda este anexo transversal de cuidados, replicar un poco el ejercicio que hizo en la Ciudad de México también, cuando fue jefa de gobierno, hizo un anexo que aquí está ahí en nuestra subsecretaria, que también saludo y gracias por estar aquí, y a todo el equipo de la Secretaría que está aquí. Y quisiéramos presentarles, lo voy a levantar un poco para poder exponer bien esta presentación. Primero agradezco a todo el equipo técnico. La Secretaría de las Mujeres nació con un área de inteligencia, planeación, estadística y datos, que aquí está su coordinadora Pato Carranza. A todo el equipo que conoce como casi todos los equipos de la Secretaría, trabajando a marchas forzadas para arrancar con mucha fuerza esta primera Secretaría. Les voy a presentar un poco la metodología a que hemos ido llegando, y me permito advertir que las conclusiones finales con números y demás, todavía no las presentamos, porque seguramente en las próximas semanas las estaremos presentando con la presidenta, que no quiero yo ser quien presente, pero sí es muy importante y lo ponemos a discusión porque queremos que este anexo transversal no solo sea un símbolo o un anexo que exista dentro del presupuesto, sino que sea una herramienta justamente para marcar dónde estamos y delinear hacia dónde vamos. Entonces, si me da la siguiente,
Bueno, ¿en qué consiste este anexo? ¿De dónde partimos? Primero, pues, por supuesto, el marco normativo que nos da vida como Secretaría de Mujeres y todos los marcos normativos que han arropado lo que hemos denominado Sistema Progresivo, Nacional y Progresivo de Cuidados. Y instalamos una mesa intersecretarial. Y lo primero que tenemos que definir es que estamos entendiendo todo el Estado mexicano como cuidados. ¿Hacia dónde vamos? Por supuesto, hacia esta construcción del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, a definir cuáles son los recursos destinados a esta sociedad y que permitamos en esta primera etapa construir este anexo. Siguiente. Bueno, ¿de dónde partimos? Doy cuenta un poco del marco normativo de dónde estamos partiendo. Siguiente. Bueno, por supuesto, alineado a 6 objetivos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre el final de la pobreza, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y alianzas para lograr los objetivos. Siguiente. ¿Cuál es el marco normativo federal que tenemos como gobierno en México para instalar este anexo transversal de cuidados? Por supuesto, nuestra Constitución, que prácticamente, entre otras cosas, su artículo primero establecerá que todas las personas debemos gozar de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, específicamente el artículo 17 que plantea que la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres debe incluir acciones para lograr esta igualdad sustantiva. No recordar, lo hemos dicho mucho en estos días, no nos cansaremos de decirlo, que la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó con reformas constitucionales y legales que elevan la igualdad sustantiva al rango constitucional. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se obliga a todas las autoridades federales y de las entidades federativas, municipales, de todas las demarcaciones territoriales de la ciudad, pues en medida de sus competencias, a coadyuvar a la atención y cuidados de las niñas, niños y adolescentes. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas, que corresponde, establece en su artículo 18 que corresponde a las instituciones públicas del sector salud garantizar el cuidado de la salud de las personas adultas mayores. Siguiente. Bueno, ¿cuál es el camino que llevamos hasta ahorita? En enero, justamente por estas instrucciones de la presidenta, instalamos un mecanismo de coordinación con 22 dependencias de la Administración Pública Federal con el objetivo de tener un diagnóstico, por supuesto de articular esfuerzos, es decir, que el anexo no solo sea un tema de la Secretaría de las Mujeres y de Hacienda, sino de toda la administración pública y que empiece a haber un enfoque en el gobierno de México de perspectiva de cuidados, de llegar a un marco conceptual común, esto de qué entendemos como cuidados, y pues ir transversalizando esta perspectiva de cuidados, que por lo menos, si bien México ha sido en los últimos años un estado cuidador, hasta ahora no se había hablado de una visión transversal de los cuidados en todo el gobierno. Establecimos esta mesa la instalamos en enero, a partir de entonces empezamos a trabajar con los enlaces de todas las instituciones. Nos planteamos entre febrero y abril pues impulsar en esta etapa también que tenemos al ser el primer año de gobierno, que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en su objetivo transversal 1, digamos, está establecido que impulsemos la sociedad de cuidados. Y el compromiso 55 de la presidenta, que como ustedes saben fue la creación justamente del Sistema Nacional de Cuidados. ¿En dónde estamos? Llegamos a agosto, en el que en la Ley Federal de Presupuesto se establecen, digamos, 2 artículos que nos dan fuerza normativa, digamos, para este anexo transversal. Uno, que el presupuesto, la ley establece que el presupuesto debe ser congruente con el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio habla de la creación del Sistema Nacional de Cuidados. La otra es en su artículo de realidad, para hacer también a esta mesa. El artículo 47 de la Ley Federal del Presupuesto, 41, se establece justamente que los anexos transversales vinculan el presupuesto con objetivos alineados con las prioridades nacionales. Es decir, no es un anexo aislado, sino que es en sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo y en sintonía con los
presupuestos destinados en las prioridades nacionales. Me atrevería a decirlo que en efecto pues es una prioridad de este gobierno, ¿no? En esta mesa aterrizamos qué entendemos por cuidados. Se me dan a la siguiente. Y digamos lo que hemos establecido en esta definición coordinada en la mesa de coordinación interinstitucional es que los cuidados son las actividades cotidianas que realizan las personas de manera remunerada o no para garantizar la supervivencia y el bienestar integral de ellas mismas u otras personas durante todo su ciclo de vida, así como para el sostenimiento de las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto. En esta mesa intersecretarial que les comento, establecimos 4 grupos de trabajo. Una, para ubicar lo que el Gobierno de México hace en materia de servicios, de presupuestos, de programas, de capacidad instalada para niñas, niños, adolescentes. Otra que tiene que ver con personas con discapacidad, otra que tiene que ver con adultos mayores y otra que tiene que ver con personas adultos mayores y otra que tiene que ver con las personas cuidadoras. Siguiente. Establecimos también qué no son cuidados, porque yo creo que eso siempre es una preocupación, que de repente algo genérico que pueda indirectamente ver con los cuidados se presupueste como cuidado. No toda la atención a las poblaciones objetivo son parte del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. ¿Qué no son cuidados? En el caso de niñas y niños y adolescentes, por ejemplo, la construcción de parques, ¿no? Es decir, que haya un parque no es cuidado, porque al final no es que el parque en sí mismo cuide a las niñas o a los niños. En el caso de las personas mayores con dependencia, por ejemplo, programas que hay para personas adultas mayores, como tenemos aquí el ejemplo de turismo para personas mayores, no necesariamente es un presupuesto o una actividad que se destine al cuidado, aunque beneficia a las personas adultas mayores. Nosotras tenemos ubicadas que el 25% de las personas adultas mayores necesitan cuidado o si tienen una dependencia. En el caso de las personas con discapacidad, que además esto creo que es muy sentido en las poblaciones con discapacidad, que no se vea como una población que necesita cuidado como tal, sino muchas veces es apoyo lo que necesitan las personas con discapacidad. Y en las personas cuidadoras, pues por supuesto que no todos los programas destinados a mujeres son algo que se tenga que cuantificar necesariamente como cuidado. Siguiente. Bueno, pero sí, esto no significa que no haya en distintos sectores cosas que se intersectan. Por ejemplo, en el caso de la salud, cosas que pensamos que se definió en estas mesas que sí son cuidado, la prevención de enfermedades que generan alguna necesidad de cuidado a largo plazo, los cuidados paliativos, la rehabilitación, las acciones o servicios de gerontología, la salud mental para personas cuidadoras. En el caso de la educación inicial, que esta es una discusión que se tuvo muy repetitiva o muy insistente, nosotros consideramos que en la educación inicial y básica escolarizada, si hay una parte que dedican las familias al cuidado, o que dedica incluso el sector educativo al cuidado, y que fomentan este desarrollo integral de las infancias. No así quizás a los adolescentes o a los jóvenes, cuando nos referimos, por ejemplo, a las becas, pero sí en las becas del nivel básico. En el caso de las pensiones, reconocer el trabajo de cuidados que han realizado las mujeres, como la pensión que la presidenta Claudia Sheinbaum inició en este sexenio, que sí es un reconocimiento a las mujeres de 60 a 65 años, con esta perspectiva de que es un programa que el gobierno otorga para reconocer a las mujeres que han cuidado toda la vida, la integración plena de personas con discapacidad a la sociedad y los programas que puedan o acciones que reduzcan barreras económicas al acceso a servicios privados de cuidados para personas mayores con dependencia. Siguiente. Bueno, llegando a eso, se establecieron para fines de este anexo presupuestal algunos tipos de cuidado, digamos, en tanto la revisión que se realizó para los programas presupuestales. Los que inciden, que pueden ser directos o indirectos, los directos, digamos, que garantizan el dar a comer, bañar u otras actividades básicas de la vida cotidiana, los indirectos, que pueden
digamos, como ayudar a realizar las compras, cocinar, la gestión mental, la planificación y coordinación de tareas, supervisión de otros, etc. Las funciones que pueden ser personales, ya sean los cuidados directos para garantizar la higiene personal, la alimentación, así como cuidados indirectos relativos al funcionamiento del hogar, los sanitarios, que incluyen los cuidados directos para garantizar la asistencia médica, incluyendo el suministro de medicamentos y terapia, y los que están destinados al desarrollo integral, que pues son estos cuidados directos para garantizar el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional de la persona, y los que están vinculados a una retribución económica, ya sea remunerados o no remunerados, estos tipos de cuidado, el trabajo realizado por enfermeras, por ejemplo, por agentes educativos o en hogares, personas que cuidan infancias, que cuidan adultos mayores, o así como las personas trabajadoras del hogar. Y por supuesto creo que es importante hablar de los cuidados no remunerados, que usualmente son asociados con el trabajo no remunerado del hogar, que bueno, lo hemos dicho muchas veces, en México representan prácticamente el cuidado, el 90% está cargado de las mujeres, ¿no? Madres, hermanas, tías, abuelas, etc. Entonces, establecer estos tipos de cuidado que ubicamos, digamos, en nuestra sociedad. Siguiente. Voy a tratar de ir más rápido, pero... y bueno, planteamos por qué es necesario poner los cuidados en el centro de la agenda pública. Creemos que es importante que si el gobierno de México, si desde las instituciones hablamos de los cuidados, esta discusión, este entendimiento, este propio reconocimiento impacta en las familias, en la sociedad civil, en el sector privado y en el Estado. Es decir, hablar de la construcción del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados implica hablar, como lo hemos pensado en todo lo que estamos haciendo en la Secretaría de las Mujeres, abonar un cambio cultural que invite a todos los actores y actoras a formar parte, ¿no? Que se sepa que actualmente el cuidado es mayoritariamente asumido por las familias, lo que genera una distribución social del cuidado que sin duda replica desigualdades, y es importante hablar de ello para garantizar el acceso al cuidado de todas las personas, sin importar las características y recursos del hogar en el que habitan, o necesariamente o es necesaria una mayor participación o corresponsabilidad de los otros actores del cuidado. Entonces, es fundamental, digamos, que en este momento, en este tiempo de mujeres, se hable de ello. Siguiente. Y que también seamos conscientes de qué pasa cuando no hay un sistema de cuidados. Pues se sobrecarga en las mujeres, que se limita su acceso a otros derechos. Esto porque hemos discutido todo este tiempo, que las mujeres fundamentalmente se dediquen solamente a los cuidados, les aleja la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos. Se sobrecargan las familias y se replica esta desigualdad en los hogares. Esto es un tema que a nosotros nos parece muy importante. México, como muchos países de la región, pues tiene una población que está envejeciendo, entonces el envejecimiento poblacional y la prevalencia de enfermedades aumenta la presión financiera también del sistema de salud. El trabajo de cuidados no se realiza de manera no remunerada, con condiciones de precariedad laboral. También algo que es muy claro en México y yo creo que en toda la región, es que mayoritariamente las mujeres que cuidan, y que algunas quizás tengan alguna remuneración mínima, no pueden cuidar a los suyos o no pueden destinar autocuidado para ellas. Pues si no avanzamos hacia esta discusión de una sociedad de cuidados, tendremos servicios fragmentados y duplicidad de esfuerzos que generan ineficiencia gubernamental. Por eso este ejercicio, ahorita al final compartiremos algunas conclusiones. Ha sido muy interesante dialogar entre todas las secretarías del Gobierno de México, porque nos permite ubicar incluso lo que se hace en materia de cuidados, que no sabíamos quizás otras instituciones que se hacen, donde se duplica o donde hay una ausencia de ello, ¿no? Y si no hay un sistema, pues también hay un menor crecimiento económico, debido a esto que también hemos dicho muchas veces, a que no hay una participación laboral, educativa, comunitaria de las mujeres, al quedarse, digamos, en solamente el cuidado. Siguiente. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Nosotras creemos, y por eso hemos sido muy cuidadosas en nombrar, que el Sistema Nacional
de México es un sistema nacional y progresivo, porque no es algo que de manera inmediata se vaya a construir. Creemos que debe ser progresivo, que debe ser sostenible. Instalamos esta primera mesa interinstitucional, intersecretarial, pero queremos ir, digamos, replicando esta mesa a niveles estatales, a niveles de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, y por supuesto también interseccionales, dialogando con distintos sectores. Por ejemplo, hace un rato nuestras compañeras indígenas nos han presentado sus propuestas que discutieron en el marco de esta conferencia, pero sabemos que hay sociedad civil, que hay distintas poblaciones que seguramente tienen algo desde su interseccionalidad que pudiéramos nosotros no estar viendo. Entonces, esta es la primera mesa rumbo al anexo, pero la idea es continuar con mesas que sigan discutiendo esta mesa federal, pero que lleguemos a otras mesas gubernamentales, estatales, municipales y con otros sectores, ¿no? Pues hacia dónde vamos, o digamos que buscamos en este anexo transversal, que justamente buscamos que sea transversal entre todas las partes, pues ubicar esos programas y servicios que den gratuidad, accesibilidad, calidad, atención centrada en la persona, que garanticemos una cobertura suficiente, la regulación, si es necesario también mayor normatividad, definir estándares, modelos de atención integral, abonar al cambio cultural. Todas las acciones que realizamos en la Secretaría de las Mujeres creemos que deben tener un impacto en la sociedad, una reflexión colectiva. Este anexo creemos que puede ser un punto de partida para sensibilizar, para también darle territorialidad, para reivindicar el papel de los cuidados y para colectivizar también esta labor de cuidados. La formación, también creemos que es importante ir ubicando que la capacitación y profesionalización, así como la certificación de los cuidados, pues es un horizonte que tenemos al frente. Y bueno, la información, ahorita ya casi termino, nosotras creemos que el anexo transversal tiene además mucha fuerza, en tanto tengamos manera de monitorear y evaluar este instrumento y digamos como un anexo que ubique el presupuesto destinado para los cuidados, ¿no? Siguiente. Bueno, los objetivos de este sistema nacional y progresivo de cuidados es transformar la organización social del cuidado en México a través de la distribución de los cuidados, con estas 3 R's de las que siempre hablamos: valorando, visibilizando, reconociendo, desfamiliarizando, reduciendo estos cuidados y desfeminizando, por supuesto, a redistribuir los cuidados. Y por supuesto el otro objetivo es garantizar el acceso efectivo al derecho del cuidado, ampliando la cobertura, reduciendo las brechas de acceso, garantizar la pertinencia y fomentar la asequibilidad. Ese es el horizonte, vamos. Por eso hablamos de un sistema nacional y progresivo. Hacia allá creemos que se tiene que ir. Siguiente. Bueno, siguiente. Y aquí ya llegamos un poco hacia los recursos para esta cuantificación, ¿no? Queremos con este anexo facilitar la cuantificación de los recursos que, como decía hace un rato, ya invierte el gobierno de México y que quizás no hemos encontrado una metodología que nos permita visibilizarlo, nombrarlo, ubicarlo, y bueno, además que se robustece este marco conceptual de qué son los cuidados, que sirva como un instrumento para reorientar incluso el gasto público en acciones concretas que permitan modificar pues, acciones que ya existen y que a lo mejor de alguna otra manera podrían ser más benéficas para este sistema de cuidados, y bueno, que se garantice este derecho en todas sus dimensiones. Siguiente. Bueno, estos son los programas, los tipos de programas presupuestales que en ese trabajo técnico que reconozco, digamos, como a todos los compañeros y compañeras técnicas que han estado detrás de este anexo, que ubicamos dentro del presupuesto federal. Es lo que tiene que ver con transferencias monetarias o apoyos en especie que contribuyan a una mejor calidad de vida y autonomía para las personas que proveen o reciben cuidados. Los programas presupuestales que tienen que ver con la prestación de servicios específicos que favorezcan la atención de necesidades
tanto a las personas que requieren un cuidado como a las personas cuidadoras, lo que contribuye a acciones del cambio cultural que pueda promover esta redistribución y reconocimiento, los programas que son acciones para la conciliación y el fomento de la corresponsabilidad, y los programas que abordan a la construcción, ampliación o remodelación de la capacidad instalada, ya sea, por ejemplo, la presidenta ha anunciado que este sexenio habrá 1000 centros de cuidado infantil destinados justamente a las mujeres que más lo necesitan, pero también tenemos casas de día, tenemos distintas, hemos ubicado infraestructura que ya existe y que algunas quizás valga la pena fortalecerlas o ampliarlas. Y finalmente los programas presupuestales que tienen que ver con acciones de capacitación o profesionalización. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los retos para la construcción de este anexo transversal de cuidados? ¿O cuáles han sido? Identificar esas acciones específicas destinadas a estas actividades que tienen que ver con cuidados. ¿Dónde están estos presupuestos, estos programas presupuestales? Una vez ubicadas, pues acompañar a cada una de las dependencias a calcular el porcentaje, porque muchas veces, y ahorita, no sé si está en esta, no, pero muchas veces, por ejemplo, se calcula en los anexos el 100% del presupuesto, pero no se reduce lo que se dedica a lo administrativo o lo que en realidad no tiene que ver con algo que tenga que ver con cuidados. Entonces, se ha trabajado con cada una de las dependencias para calcular, ubicar este programa presupuestal, pero también cuánto es el porcentaje de ese programa presupuestal que estamos cuantificando en el anexo de cuidados, identificar la manera en la que las acciones consideradas en este anexo inciden directamente o indirectamente, como lo mencioné hace rato, de esta metodología que se ha ido construyendo, cuantificar el gasto que el gobierno federal destina a estas actividades relacionadas con cuidados, y por supuesto este anexo nos puede funcionar para proponer un ejercicio más eficiente en materia de gasto de cuidados del gobierno federal. Creo que es todo. Bueno, estas son algunas conclusiones, digamos, que en estos meses que ha trabajado esta mesa, tanto la intersecretarial de la administración pública como las mesas técnicas, que son, digamos, las primeras conclusiones que podríamos, o aprendizajes que podríamos compartir. Dejaré hasta aquí la presentación porque evidentemente todo lo demás, que son ya conclusiones específicas presupuestales, insisto, es algo que nos tocará presentar con la presidenta, entonces no quisiera yo, toda vez que es la primera vez que estamos compartiendo esto, pero bueno, son algunos de los aprendizajes y conclusiones de la construcción de este anexo. El gobierno de México ya invierte un monto considerable, insisto, lo tenemos muy ubicado ya, pero por ahora no lo compartiré cuánto es el monto, en acciones específicas destinadas a cuidados en las 4 poblaciones objetivos que establecimos en estas mesas. Creemos que es importante acompañar a todas las dependencias en la selección y etiquetado de sus programas presupuestales a través de la sensibilización y socialización del marco conceptual, sobre todo porque quizás muchas instituciones no tienen tan claro que el servicio, el programa presupuestal o la acción que están realizando desde su institución tiene algo que ver con el cuidado, o no lo tienen tan claro. Contar ya con un marco de referencia que nos permita delimitar los objetivos del gobierno en materia de cuidados, es decir, este es el punto de partida para definir hacia dónde vamos hacia esta sociedad de cuidados y qué podemos hacer, que eso de la presidenta ha sido muy clara, como lo es en todo. Ella quiere dejar muy claro qué sí podemos hacer durante este sexenio y qué tiene que hacerse después de este sexenio. Identificamos buenas prácticas también dentro de los programas presupuestales de dependencias de diferentes sectores, que no solo, como quizás originalmente se podría pensar, no solo ubicamos en bienestar, en salud, en educación, sino que también encontramos en algunos otros sectores que aparentemente no están vinculados a los cuidados como tradicionalmente se piensa, y identificamos programas que, aunque hoy no se incluyan como parte de este anexo, vemos potencial de que con marco conceptual y con esta perspectiva de cuidados, en los próximos anexos, con algunas reorientaciones del gasto, con algunas modificaciones a sus programas, seguramente pueden formar parte ya de esta cuantificación de presupuesto. Entonces, perdónenme que me extendí
mucho. No soy la persona más técnica detrás de este trabajo, yo quiero reconocer a los compañeros que han hecho ese trabajo técnico, pero creo que es, digamos, muy importante para nosotras compartir estos primeros avances, que no son menores, son resultado de mucho trabajo, de mucha conversación interinstitucional, y que ya en las próximas semanas estaremos seguramente con la presidenta compartiendo los resultados ya, digamos, con números y centavos, con pesos y centavos de este anexo. Pero bueno, no lo digo yo, ya lo decía Ale, sí creo que es muy importante este anexo, contarlo el primer año del gobierno de la presidenta, además de los CESIS, que son un proyecto muy importante de cuidado infantil. Y bueno, ojalá en las próximas oportunidades de dialogar, en los próximos años, podamos compartir el avance y el impacto de este anexo, de este trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretaria. No te excediste porque te debimos escuchar a ti. Entonces, si te tomabas las 2 horas, pues te tomabas las 2 horas, pero qué bueno que sí tenemos tiempo de escuchar a nuestras otras invitadas. Quiero primero darle la bienvenida a la ciudadanía, la secretaria de Bienestar de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí a todas. Claudia Segovia, Mónica Silva, todas, muchísimas gracias. Voy a empezar con Claudia Segovia, porque yo sé que Claudia Segovia fue muy importante en la construcción del anexo. Ella trabaja en la Secretaría de Hacienda. Y yo, como lo estoy viendo, secretaria, es que esto es como que teníamos un tren, ¿no? Una idea de lo que era el sistema de cuidados, y el anexo transversal le pone como la guía, ¿no? A las ruedas. Te permite ya empezar a caminar y empezar a trazar y saber para dónde va. Pero me interesaba mucho escuchar a Claudia, y por acá te vamos a pasar gracias. Un micrófono, porque después de todo este trabajo tan arduo, se viene un momento muy importante, que quizá no tiene fin, desafortunadamente, que es la importancia que tiene estar verificando. O sea, yo creo que un riesgo que tienen los anexos transversales es, por ejemplo, sobreestimar, ¿no? Hay discusiones acaloradas sobre ¿por qué pusieron esto? Ahora parece que es mucho más, eso no debía de ir, esto sí debía de ir. Ese tipo de discusiones se van a dar, y yo creo que es sano, natural e importante escucharnos y ver que sí, que no, será cuestión de afinar. Pero sí hay un trabajo muy importante para la Secretaría de Hacienda en no dejar terminado el anexo, entregarlo junto con la Secretaría de las Mujeres y luego ya dejarlo de ver, sino todo el tiempo estar revisando que no estemos sobreestimando, que tampoco estemos subinvirtiendo, ¿no? Que tengamos una mirada progresiva hacia adelante, como decía la secretaria, de vamos para adelante, esta administración hará lo que tenga que hacer y otras administraciones tendrán que seguir. Pero me gustaría un poco escuchar desde la perspectiva de Hacienda qué sigue después de ya la entrega, digamos, del anexo transversal. Gracias. Primero que nada, quiero empezar mi intervención por agradecer a nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de las Mujeres, a los organizadores por abrirnos este espacio para poder venir a explicar lo que estamos trabajando justo en el fortalecimiento de los anexos transversales, no nada más la parte de cuidados, que sin duda es algo muy importante que se tenía que reconocer y se tenía que trabajar, porque comparto 100% la opinión de la secretaria. Hay muchas acciones que ya se venían desarrollando, pero no eran visibles, ¿sí? Entonces, ahora va a ser una realidad plasmar todo el gran esfuerzo que están haciendo desde el gobierno federal para poder atender este grupo de la población que demanda servicios y que brinda servicios. Me voy a permitir pararme para poder ir explicando de mejor manera, porque hemos preparado el día de hoy. Sí, bueno, desde la Secretaría de Hacienda, desde que nosotros inició la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, empezamos a analizar la parte de la integración de los elementos transversales, que viene siendo elementos muy importantes porque ahí se alojan recursos muy dirigidos para poblaciones muy en particular. Y que, como ya se mencionó aquí, no todos estos recursos estaban anclados a acciones específicas o a atender problemáticas públicas.
había muchas áreas de oportunidad, muchas áreas de mejora, pero dentro de ellas justo era el establecimiento de metas, objetivos, indicadores que nos permitiera en el corto plazo ver la evolución realmente de esas acciones que veníamos ejecutando en el gobierno federal, ¿no? Para, con base en esos resultados, pues obviamente ir avanzando en la ejecución, como bien señalaba la secretaria, no todo aquello que ya se venía implementando, sino todo aquello que está haciendo falta por ejecutarse, ¿no? Que el camino todavía es largo. Entonces, por ello, nosotros, en conjunto con los entes que nos hemos denominado entes coordinadores de las políticas públicas transversales, diseñamos, y que dentro de ellos, por supuesto, está la Secretaría de las Mujeres, diseñamos una metodología de tal manera que nos permitiera hacer análisis ya de todos los programas presupuestarios que vienen operando dentro del gobierno federal, y que con base en esta operación identificar acciones específicas de orden transversal. ¿Okay? Y por ello, el día de hoy, pero primero que nada en el contexto para los que se acompañan el día de hoy, queremos dar un poco de la idea de qué son los anexos transversales. Para nosotros como Secretaría de Hacienda, son un instrumento de organización presupuestaria y de articulación de la política pública. Pero ahorita vamos a ver por qué de articulación de la política pública. Su función principal es agrupar aquellos programas presupuestarios que contribuyen al logro de los objetivos vinculados con las políticas públicas transversales, pero cuyos recursos ya tienen determinados en cada uno de los ciclos presupuestarios. Es decir, el presupuesto actualmente se viene asignando a los programas presupuestarios que, por su naturaleza, buscan un objetivo en particular, de acuerdo a las atribuciones que tienen los ejecutores de gasto. Pero si lo vemos bajo esta visión, estos todavía no involucran la parte de la visión transversal, porque el objetivo no necesariamente que tiene este presupuesto abarca necesidades de todos los grupos vulnerables, que por ello se establecen los anexos transversales. Bueno, ¿cuál fue el proceso clave para asegurar que el gasto público responda de manera eficaz a las necesidades para desigualdades estructurales, necesidades de grupos históricamente excluidos y problemáticas sistemáticas de interés general? Los anexos transversales buscan esto, que en el largo plazo se cumplan estas disposiciones. Siguiente, por favor. Okay. La visión que tiene la Secretaría de Hacienda es la incorporación dentro de su ciclo presupuestario de elementos fundamentales para establecer esta visión transversal, que parte desde la planeación, ¿no? De acuerdo a lo que nos marca nuestra Ley Nacional de Planeación. El documento que rige esas acciones es el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí la presidenta establece de manera muy puntual las acciones que debemos nosotros como funcionarios, como dependencias y entidades ejecutar para atender justo las necesidades de la población y cerrando brechas de desigualdad, atender funciones de seguridad, en fin. ¿Sí? Bueno, los recursos son asignados. Nosotros identificamos que los recursos para la parte transversal deben ser asignados de manera congruente con base en los objetivos y metas transversales establecidos durante la programación. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo tiene 3 ejes transversales que eso nos va a permitir en un futuro poder vincular los programas presupuestarios que tienen los ejecutores de gasto a estos grandes objetivos. Entonces, desde la planeación, a través de los programas derivados, nosotros hemos orientado que se establezcan metas, indicadores y objetivos con una visión transversal. En la parte de el ejercicio y control, hemos establecido un seguimiento muy puntual para ver que de estas acciones
realmente se lleve un monitoreo para su cumplimiento, de tal forma que el presupuesto ligado a estas acciones, pues obviamente sean ejecutados para los cuales fueron establecidos o planteados. Siguiente. Aquí estamos incorporando dentro de estas acciones que la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Política y Estrategia para el Resultado, dé un seguimiento muy puntual a las observaciones de todo aquello que no vaya ejecutándose de manera puntual, para ir corrigiendo y de tal manera que al final del ejercicio presupuestal o del año fiscal, pues solamente logremos cumplir esas metas que las planteamos al inicio del ejercicio. Y la parte de evaluación que aquí cobra mucha relevancia es cómo con los resultados de la revisión en términos del cumplimiento de metas y objetivos podemos hacer una reorientación de recursos o la parte de potencializar o redirigir todos aquellos que en su momento no hayan sido aprovechados para potencializar obviamente la atención a los grupos a los cuales van dirigidas las acciones transversales. Siguiente. Aquí rápidamente nosotros queremos presentar cómo se formuló la parte de la metodología para la integración de los programas transversales. Eso es realmente lo que para el ejercicio 2026 se verá un cambio de cómo el gobierno federal está estableciendo estos elementos para poder medir su impacto. Nosotros hemos denominado una metodología que abarca 5 etapas. Y la primera es la definición de las problemáticas y criterios de elegibilidad de los programas presupuestarios, la identificación de programas presupuestarios relevantes que realmente contribuyan a la parte transversal, la cuantificación de las acciones transversales, la validación de la clasificación de la transversalidad y el seguimiento y evaluación de esas acciones transversales. Aquí, dentro de la etapa inicial, lo que nosotros estamos trabajando con los ejecutores de gasto es que se establezca con claridad el fenómeno social y estructural que se desea atender desde la política transversal. ¿Qué es lo que va a contribuir esa acción que se identifique a través de los programas presupuestarios y que tendrá que operar para que contribuya a la atención de una problemática específica de orden transversal? La parte de la determinación de criterios técnicos, normativos que permitan determinar qué programas presupuestarios son los susceptibles de contribuir a la solución de dicha problemática y con ello se busca asegurar una consistencia, enfoque y permanencia en la integración del anexo transversal. Siguiente, por favor. Aquí esta parte es la medular, que es la identificación de programas presupuestarios que son relevantes o susceptibles a que se identifique o se vincule una acción transversal. Esto con las unidades responsables del gasto estamos realizando un análisis que permita identificar cuáles de ellos, de los programas presupuestarios, presentan condiciones para ser considerados como integrarse a la acción transversal, con base en qué elementos, en los objetivos y metas que los coordinadores, en este caso los programas especiales o los programas sectoriales, están tratando como criterios base para hacer la identificación de estas acciones. Posteriormente, el análisis de los instrumentos de seguimiento de desempeño de los programas presupuestarios. ¿Por qué este elemento? Porque a través de los programas presupuestarios se establece toda la parte operativa y la parte de entrega de bienes y servicios que van hacia la población. Ahí es donde estamos anclando esta acción de análisis, porque a través de ellos se desprenderá la acción transversal, que posteriormente es responsabilidad para un establecimiento de metas y objetivos. Siguiente. Que ya en la etapa 3, lo que nosotros estamos incorporando es la parte del establecimiento de metas, que implica traducir las acciones transversales en resultados esperados y observables a través de las acciones, bienes y servicios que entrega la población. Ahorita explicaré un poco más puntual hacia dónde vamos con esta metodología. Estas acciones deben estar alineadas con los objetivos y estrategias
líneas de acción de los instrumentos de planeación transversal, ser coherentes con los objetivos del programa presupuestario y estar asociados a la asignación presupuestaria e identificables que faciliten su trazabilidad mediante la clave presupuestal. Que aquí hago un espacio para poder explicar de manera muy puntual y sintética lo que estamos intentando hacer con esta metodología. La parte de la planeación que se hace a nivel nacional, que es parte de, como ya decía, del Plan Nacional de Desarrollo, obliga que se desarrollen otros instrumentos mucho más puntuales, que son los programas sectoriales y los programas especiales, que cada uno de ellos deben de tener elementos de medición y que estos se van construyendo a nivel de cascada, es decir, los programas que están ubicados a nivel Plan Nacional de Desarrollo es lo que busca la presidenta impactar al final de su administración. Los programas sectoriales es cómo van a trabajar todos los que están dentro de ese sector, que son las entidades, para poder cumplir esos objetivos a nivel nacional que tiene la presidenta. Y los programas especiales se ubican o se precisan para hacer ya la atención de una problemática muy en particular, que en este caso puede ser la parte de sociedad de cuidados, puede ser la reducir brechas de desigualdad que existen en México, el tema de cambio climático, el tema de atención a niños, niñas y adolescentes, y bueno, los 11 anexos transversales que hoy en día están integrados en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, ahí es donde nosotros estamos anclando esas acciones, en donde los coordinadores de la política transversal ponen este elemento fundamental con base en un análisis que se hace de la problemática, porque de ella emana la parte de cómo vamos a abordar y cómo vamos a atender esa problemática que existen para estos grupos de la población. Y una vez identificado, a través de objetivos y a través de indicadores y metas se establece y se aborda la atención de esa necesidad. Entonces, pero, aquí haciendo un paréntesis, estos obedecen a una lógica de atender necesidades muy puntuales que tiene, en este caso, los ejecutores de gasto en torno o con base a sus atribuciones. Y aquí voy a abrir un ejemplo para poder ser mucho más precisa a lo que nos referimos. El tema de no vincular el aspecto transversal o la visión transversal en una política pública, ¿sí? Permite que los grupos a los cuales se deben de dirigir las acciones queden marginados. ¿Por qué razón? Porque se está pensando en la atención de una problemática masiva para todos. Si estamos hablando de los servicios básicos, decimos, bueno, el problema en México se requiere X número de infraestructura para que todos tengamos agua. Se agudiza en algunas secciones, ¿no? Dependiendo de las entidades federativas, se agudiza la falta de agua, pero ahí cuando se analiza esta necesidad, se tiene que poner sobre la mesa cómo las mujeres estamos padeciendo de manera mucho más importante la falta de agua. Y ahí es donde tiene que entrar la visión transversal. Pensar cómo la infraestructura tú la vas a plantear y la vas a ejecutar considerando esa problemática que tenemos las mujeres. Y es decir, si los proyectos que el gobierno federal plantea a nivel federal, háblese del presupuesto o háblese de proyectos de inversión, tendríamos que priorizar que si de 10 que van a la población en general, 5 o más de 5, 6 tendrán que ir dirigidos para atender problemáticas o donde se concentra el mayor número de mujeres que son las que demandan ese servicio. Ahí viene el cambio de establecer esa visión transversal, que no nada más es incorporar dentro o ya en el camino acciones para que sumen, sino tienen que estar incorporadas desde la acción y desde la creación de la política social, desde la política pública. Ahí es donde estos
grupos a los cuales van dirigidos se tienen que tomar en cuenta. No así ya cuando la política pública o cuando a través de los programas presupuestarios, que es la base más básica, más básica, y es donde históricamente se han establecido estas acciones, ¿sí? A través de los componentes, pero no es suficiente. El nivel de análisis tiene que ser mucho más profundo. ¿Por qué? Porque, reitero, tenemos que construir carreteras, tenemos que construir infraestructura de salud, construir infraestructura educativa, pensando en la población a la cual va a ir dirigida estos bienes y servicios. Entonces, esa parte es muy importante en ese gran cambio que nosotros queremos lograr con esta metodología. Y con base en eso, se podrán establecer ya, ahora sí, metas muy puntuales, que eso no trastoca el objetivo que tienes, que puedes llegar, sino que ya estaríamos hablando de un presupuesto con perspectiva de género. Para ser mucho más precisa, el tema de la transversalidad de los recursos públicos no es la asignación directa de presupuesto para entrega directa de recursos a la población que lo requiere. Eso no es la parte de la transversalidad, es un punto mucho más fino, que reitero, se tienen que pensar las políticas públicas desde su planeación, la incorporación de estos grupos de la población y en la toma de decisiones, el presupuesto se tiene que dirigir para poder atender y cerrar esas brechas de desigualdad. Entonces, eso es lo que desde la Secretaría de Hacienda se está haciendo para hacer un cambio. Y con ello, el establecimiento de metas, objetivos, indicadores que en el tiempo nos permite hacer una valoración del comportamiento de cada una de las acciones que habremos identificado en los ejecutores de gasto. Todavía tengo 2 segundos nada más para cerrar. Sí, muchas gracias. El tema que nosotros vemos como alcance, ya una vez que esta parte sea corregida dentro de cómo vienen operando los anexos transversales, es hacer una interacción entre ellos. Es decir, por sí mismo, el anexo transversal que busca hacer acciones para reducir las brechas de desigualdad trastoca en su grupo de la población a niños, niñas y adolescentes, y trastoca al anexo transversal de jóvenes, y trastoca el tema de cambio climático, porque las mujeres participamos muchísimo en los temas de cambio climático. La idea es que una vez que estos anexos estén en funcionamiento, veamos las sinergias y cómo cada uno de ellos van a ir contribuyendo, ¿no?, de una manera mucho más integral en resolver esas brechas de desigualdad. Porque por sí mismos, de manera unilateral, por supuesto el impacto es importante, pero sumados todos, eso puede hacer una atención mucho más integral. Hacia allá vamos, hacia allá estamos dirigiendo las acciones como Secretaría de Hacienda para que esto logre un mayor impacto en un futuro. Muchísimas gracias a Claudia Segovia. Nunca había visto una presentación tan didáctica de una persona funcionaria de Hacienda. Muchísimas gracias. Todos los que trabajamos temas de fiscalidad estamos felices porque pocas veces se oye con este nivel de detalle que es un anexo transversal, y además creo que nos sirvió mucho para comprender. Y también quiero destacar otra cosa, que es que yo llevo muchos años trabajando, y algunos más en el gobierno, y siempre me quejaba de que en México en general somos muy dados como a medir la acción gubernamental por esfuerzos y no por resultados, ¿no? Ahí hicimos muchas reuniones, hicimos muchas cosas, nos vimos 1000 veces, pero los resultados luego nos cuestan. Y a mí lo que me encanta de esta óptica es que es verdaderamente cuál es el impacto sobre las poblaciones que estamos determinando, y todavía mejor en conexión con otras políticas. Entonces creo que esta última parte de la interacción de los programas entre sí es muy valiosa, porque podemos empezar a mirar
finalmente a las personas como el centro de la política pública y no como instrumentales a lo que le queda al Estado un poquito de dinero para una guardería aquí o un poquito de sobrante para alguna acción sobre discapacidad, sino realmente poniendo a las personas en el centro. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Así que muchas gracias. Y me gustaría, antes de ir al nivel local y al nivel municipal, que queremos en un momento, preguntarle a Valentina Perota, que nos acompaña desde Uruguay. Yo siempre que escucho a Valentina aprendo un montón. Pero me gustaría saber, Valentina, ¿qué oportunidades ves a partir de este anexo? ¿Cómo miras tú, sobre todo con la experiencia, porque Uruguay que siempre es nuestro ejemplo a seguir en todo casi, pero ustedes ya tienen muchos años de experiencia y ya te he escuchado hablar acerca de las luces y sombras del sistema de cuidados en Uruguay. Desde el punto de vista presupuestario y de inversión de recursos, ¿qué se nos viene y a qué cosas tenemos que tener cuidado para evitar, digamos, distraernos y perder este hilo que suena en este momento como muy claro y muy bien? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Oxfam por la invitación, al Gobierno de México. En primer lugar, quiero felicitar la presentación que nos acaba de hacer la Secretaria de las Mujeres. Creo que comparto que es un enorme aporte a claramente al sistema de México, pero también a la región. Y lo que yo tenía para decir, que lo voy a decir igual, tenía que ver con esto de cómo acotar el alcance, cómo ser muy precisos en los conceptos, y la Secretaria lo dijo muy bien, y me parece que eso es un insumo muy importante para toda la región. A ver, en Uruguay, antes de seguir con estos aportes que me gustaría hacerle a la herramienta, en Uruguay, cuando nace el sistema de cuidados en 2015, se define que hay un programa presupuestal que va a medir las acciones y la inversión en cuidados, pero queda muy corto. Se dirige solamente al incremento de lo que ya se venía haciendo, de los servicios, sobre todo de vinculación de primera infancia, que ya se venían haciendo, y los programas nuevos que creó el sistema de cuidados. Pero todo lo que ya el Estado venía haciendo en cuidados no quedó en ese programa presupuestal. Entonces, en este periodo, que es el tercer periodo, estamos elaborando un instrumento, que me parece muy iluminador, para poder eso mismo captar qué es lo que el Estado ya está haciendo en materia de cuidados, que no está nombrado como tal, y poder etiquetar eso en el presupuesto nacional. Así que nos viene muy bien este esfuerzo, esta experiencia. A ver, en primer lugar, creo que el primer desafío de este instrumento metodológico es esta definición conceptual de acordar qué entendemos por objeto de una política de cuidados. En todos estos días fuimos escuchando una serie de ampliaciones a la noción de los cuidados, que a mí, quienes ya me conocen ya lo saben, a mí me pone los pelos de punta esto de que ahora cuidados es cuidar el territorio, es cuidar las aguas, es cuidar a las mujeres que defienden los territorios, es cuidar, y se va ampliando la lista de dimensiones que se entienden como cuidados. Yo vuelvo a decir lo mismo, yo creo que teóricamente y en la vida cotidiana podemos entender que todo eso es cuidados, pero cuando trabajamos en la política pública sabemos que luego tenemos que acotar muy finamente qué es objeto de la política de cuidados y qué vamos a contar como inversión en cuidados. Y ahí necesariamente hay que hacer estos recortes, y me pareció muy acorde el recorte que hizo este grupo, que primero señaló lo maravilloso de que ya se haya definido institucionalmente este acuerdo, este consenso, de qué vamos a entender por cuidados. Que eso también Uruguay lo definió en el año entre 2010 y 2015, y que no es nada fácil, ¿no? Llegar a estos consensos de qué es y qué no es una política de cuidados o una acción en política de cuidados. Entonces eso en primer lugar creo que la felicito, porque es bien importante en este marco de que a mí me empieza como a asustar de que todo es cuidado, ¿no? Entonces luego cuando nosotros vamos a medir qué estamos invirtiendo en cuidados, si plantar palmeras o crear un parque o una plaza va a ser cuidados, bueno, vamos a sobredimensionar. Y quizás no vamos a estar dándonos cuenta qué proporción de todo eso tiene que ver con, en un segundo
Y segundo punto, con acciones transformadoras en cuidados. A mí me parece muy interesante este ejercicio. Lo que yo agregaría en el análisis luego es que de todas esas acciones están impactando o están transformando la división sexual del trabajo o cómo están redistribuyendo la carga de trabajo que recae sobre las mujeres. No todas las acciones de cuidados tienen ese impacto. Es decir, una transferencia monetaria a una persona que tiene una dependencia severa, como esto que escuché en otros encuentros de $80 mensuales, ¿podríamos pensar que es una acción en cuidados? Yo creo que no, es una transferencia que tiene que ver con las necesidades básicas de esa persona, pero que no está aportando a que esa persona reciba cuidados de calidad, ni mucho menos a que la persona cuidadora, que puede ser su madre seguramente, pueda delegar el cuidado en otra persona, en otros servicios, etcétera, y liberar horas, ¿no? Entonces, como que finamente hay que ir mirando qué acciones están aportando a la redistribución de ese cuidado y a la reducción de las horas de cuidado de las mujeres, ¿no? Que es lo que nos importa en esa conferencia. Entonces, y todo lo que tiene que ver con acciones de reconocimiento, de visibilizar el trabajo que las mujeres realizan en las comunidades, me parece muy valioso. Estamos de acuerdo que el reconocimiento es una acción política importante, pero lo mismo, que después de todo eso, no solo el reconocimiento, sino que cómo estamos redistribuyendo ese trabajo que hacen las mujeres gratuitamente en las comunidades. ¿Cómo reducimos ese trabajo? ¿Cómo generamos infraestructura pública que permita que esas mujeres o pasen a ser funcionarias públicas o pasen a ser trabajadoras remuneradas con algún tipo de contratación, etc.? Entonces ahí en los análisis me parece interesante poder, discernir en qué aporta el reconocimiento, la redistribución, en la reducción de los cuidados, que son objetivos del sistema de cuidados. Luego creo que es importante en esto que al final traía la secretaria, de que en realidad los sistemas de cuidados no solamente son servicios o prestaciones, ¿no? que ahí está el grueso del presupuesto, sin duda, pero también tienen que ver con acciones de formación a las trabajadoras del cuidado, con acciones de fortalecimiento de sus capacidades de empleabilidad, la certificación de competencias, el crear trayectorias educativas que les permitan mejorar su inserción laboral, y eso es inversión también, ¿no? Inversión en crear currículas, en formar, en crear o generar a lo largo de todo el país centros que puedan formar a esas personas. Y eso también es acciones y que son transformadoras, ¿no? En la medida que después podamos medir que esas acciones impactaron en la vida de esas mujeres, mejorándoles sus condiciones de inserción laboral. También es todo lo que tiene que ver con la regulación de la calidad de los servicios. Me parece muy bien esto de decir, bueno, estos servicios no se llaman cuidados, se llaman guardería y los vamos a llamar cuidados, pero no solamente hay que cambiarle el nombre, ¿no? Hay que hacer que esos servicios se integren a un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género, de corresponsabilidad de género, porque no solamente cambiarle el cartelito de que se deje de llamar guardería y se llame Centro de Desarrollo Infantil, y si lo integramos al sistema de cuidados es con objetivos transformadores de la igualdad de género, ¿no? Y así con otros servicios. Los centros de larga estadía para las personas mayores minoritariamente tienen un enfoque de derechos, ¿no? Un enfoque que reconozca a las personas mayores como sujetos de derechos y que reconozca todos sus derechos humanos, tal como lo plantea la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las personas mayores. Entonces, incorporarlos al sistema de cuidados implica también trabajar sobre cómo los equipos, como sobre la propuesta de cuidados se regula, se mejora para que sea acorde a un enfoque que tiene el sistema de cuidados. Y eso implica equipos que puedan fiscalizar, equipos que puedan acompañar en las modificaciones que hay que hacer, sensibilizar, etc. Y eso también es invertir en cuidados. Entonces, formación, regulación, todo lo que tiene que ver con el cambio cultural, que nuevamente, claramente, campañas de sensibilización en género, en qué son los cuidados, en la propia difusión del sistema de cuidados, que la gente se apropie del sistema, lo conozca sus prestaciones, me parece que también tienen que ver con la inversión en cuidados, siempre que no nos quedemos con eso. O sea, a mí me parece importante esto, eso es difusión, porque luego es lo más fácil de hacer, no digo el sistema de cuidados en México, pero luego hay municipios que lo único que quizás puedan hacer es una campaña de sensibilización. Bueno, está bien,
pero no nos podemos conformar con eso, ¿no? Pero sí hay que medir eso y medir los impactos de eso, porque también es un componente del sistema. Y la gestión de conocimiento también. Esto de poder integrar información para generar evidencia o para brindar un mejor servicio, o sea, la información como para la gestión y para la generación de conocimiento, también muchas veces implica invertir en sistemas informáticos, en sistemas de interoperabilidad de los datos que generan distintos organismos del Estado, etc. Y ahí también hay que invertir. Entonces eso todo sería inversión en el servicio de cuidados. Y lo último que tengo para decir es que otra de los desafíos, y que ustedes también lo traen, es que a mí me parece que estos instrumentos son metodológicos, son instrumentos para generar conocimiento, para la mejora de la gestión o la evaluación de la gestión, pero son pedagógicos también. Entonces, esto que tú traías de cómo fuimos definiendo, de que todos los funcionarios y funcionarias de todos los organismos vayan respondiendo, es lo mismo que cualquier sistema de indicadores, digamos. Primero, los ubica a decir qué no podemos medir, hacia dónde tendríamos que generar información para poder reportar lo que estamos midiendo, pero también ese horizonte de, bueno, esto es una política de cuidados o una acción en cuidados, cómo la transformamos, lo que estamos haciendo para poder incluir esto como una política de cuidados. Y en eso me parece que la cuestión pedagógica es muy relevante dentro del Estado, porque estamos hablando de que un sistema de cuidados no solamente, como quedaba muy claro en la mesa que instalaron, le corresponde al área social, al área de bienestar o al área de las mujeres, ¿no? De igualdad. El sistema de cuidados le corresponde al sistema de salud, de educación, de protección social, de seguridad social, a lo que tiene que ver con las infraestructuras de las ciudades, al transporte de obras públicas, a vivienda, a medio ambiente. Entonces, esos organismos tienen que tener esta sensibilización, capacitación y capacidades instaladas para poder distinguir qué es y qué no es una política de cuidados y cómo se reporta. Y eso me parece que bueno, que está muy bien planteado esto de partir de un marco conceptual que deja muy claro qué es y qué no es, y que también ayuda a, bueno, si no tenemos nada en cuidados, ya tenemos un horizonte y un marco y un alcance de hacia dónde tendríamos que ir. Eso sucedía también con los presupuestos sensibles al género, donde en mi país los organismos decían, bueno, la celebración del 8 de marzo y regalarle flores a todas las funcionarias es una inversión en equidad de género. Y nosotros nos queríamos morir. Entonces, definitivamente no. Y menos si eso va sumado a un cartel que dice que somos maravillosas, sensibles, cuidadoras, hermosas, inteligentes y todas las cosas, estereotipos que vemos los 8 de marzo, ¿no? Entonces, no va en contra de todo lo que promovemos, no es una acción en igualdad de género, pero ellos lo hacían felices y lo reportaban felices como un acto de una acción de igualdad de género. Entonces, requiere un trabajo sistemático de capacitación y generación de capacidades, y que no tiene fin, porque los equipos se renuevan las elecciones, cambian los gobiernos, y hay que empezar otra vez esa sensibilización o evangelización, como la sea. Así que bueno, ánimo, felicitaciones, quiero la herramienta, quiero poder llevármela y discutir y aportar, así que muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Valentina. Y paso ahora con la secretaria, tiene mucha suerte en la Ciudad de México, secretaria, porque te tiene la secretaria de Bienestar y por muchas razones, pero sobre todo porque presidiste EvaluaDF, ya no sé cómo se llama, Evalúa CDMX, supongo, pero la instancia de evaluación de la política social. Y entonces tener a alguien que conoce muy bien las evaluaciones, que luego está en un puesto ejecutivo tomando decisiones sobre las políticas y programas, pues no lo tenemos todo el tiempo y la verdad que lo celebramos mucho. Y la razón por la que traigo esto a cuento es porque la Ciudad de México, con la jefa de gobierno, Clara Brugada, ya venía teniendo una notoriedad pública en México y en el exterior por las utopías, porque todo el mundo en esta sala conoce el modelo. Ahora están las nuevas, otra serie de casas o de instancias. Sabemos que en la Ciudad de México hay varias políticas que se están construyendo y que están, digamos, ya en acción. Pero esta semana se anunciaron unas modificaciones en la Constitución y una nueva ley o una ley sobre el sistema de cuidados. Entonces, quería preguntarte, secretaria, en la intersección de lo legislativo, la política pública y un anexo transversal como el que está presentando la secretaria de las mujeres, ¿qué oportunidad abre esto a la Ciudad de México y cómo la Ciudad de México, que finalmente es
el ejemplo del sistema de cuidados para los gobiernos locales en el país puede responder y también sumarse a esta muy productivo anexo que nos va a permitir a todos orientar acciones. Hola, pues muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, pues efectivamente tengo la fortuna de formar parte del gabinete de Clara Burgada, que es una mujer que ha transformado una de las zonas más pobres de la ciudad en un espacio, digamos, los espacios públicos a través de las utopías. Y precisamente en esta construcción de un urbanismo feminista en el que se recuperan los espacios, se hacen senderos seguros, se busca que haya una convivencia en el espacio público donde las mujeres podamos sentirnos seguras, nacieron las utopías, y las utopías era un concepto pues muchísimo más amplio de lo que es efectivamente el sistema de cuidados, ¿no? Porque inclusive cuando, digamos, nosotros entramos al gobierno, mucha gente decía es que el sistema de cuidados son las utopías, entonces, pero no, o sea, las utopías no es el sistema de cuidados, las utopías son espacios en donde el sistema de cuidados es un componente y en el que, por ejemplo, pues tenemos áreas deportivas, albercas, semiolímpicas o olímpicas, tenemos auditorios como tenemos clases de danza, de varias cosas, pero eso no es el cuidado. El cuidado está en lo que en esta administración se dio a conocer como la casa de las 3 R's del cuidado, que son precisamente la de reconocer, redistribuir y reducir. Y digamos, la jefa de gobierno lo que nos decía es que cómo, o sea, hasta, digamos, su creatividad es inmensa y decía, ¿cómo las vamos a llamar? ¿Cómo las llamamos? Eran de reuniones de todo el gabinete para no solamente el diseño de qué tiene, qué componentes, sino hasta cómo se vayan. Y entonces quedan, bueno, hicimos muchas pruebas, quedamos casa de las 3 R's del cuidado, para que la gente en las reuniones, las mujeres que no conocen el sistema, pregunten ¿y qué son las 3 R's del cuidado? ¿No? Entonces ya les podamos decir de qué se trata, y ahí hay un componente también de educación y de concientización. Y también tengo la fortuna de haber participado tanto en la ley, ¿no? en la reforma, en 2 leyes, precisamente estando en el Consejo de Evaluación, con la Ley de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, que digamos ahí tuvimos mucho que ver nosotros desde el Consejo de Evaluación, que ahí ya venía, digamos, como desde la Constitución, que eso fue en 2017, después en el 2024 se aprueba la Ley de Bienestar, ya tiene ahí el mandato de construir un sistema de cuidados, y ahora ya tenemos, como ya anunció la jefa de gobierno, pues la iniciativa que se va a presentar el 1 de septiembre en el Congreso local. Y ahí cuando estuvimos discutiéndola, pues están las 3 Ds del cuidado, las 3 Ds del cuidado, que ya puso Citlali aquí, que son las de desfamiliarizar, en el sentido de que el Estado asuma una parte importante de las tareas del cuidado, desfeminizar en términos, bueno, pero lo de desfamiliarizar no solamente es la cuestión de la familia, sino también todos los sectores, ¿no? Que entren a esto. Desfeminizar, pues la cuestión del género, ¿no? En términos, traemos una discusión nosotros en términos de la palabra corresponsabilidad, que se usa mucho aquí en materia de cuidado. Pero en materia de política pública, corresponsabilidad es que hago esto, Estado, a cambio de que tú hagas esto beneficiario. Entonces nos parece que deberíamos de estar hablando de responsabilidad compartida. Y así va a quedar en la iniciativa, corresponsabilidad compartida entre las familias, el Estado y el sector privado, ¿no? Y la desmercantilización, que refuerza la idea de que estos servicios deberían ser universales,
deberían de ser proveídos independientemente del nivel de ingreso de las personas y debería de ser absolutamente gratuito. Entonces, son las 3 Ds del cuidado que estamos nosotros visualizando en nuestra concepción de lo que son el sistema de cuidados, ¿no? Bueno, en la Ciudad de México, la secretaria de Mujeres, que está aquí, que ahora está como subsecretaria de Igualdad, ¿no? Federal, ¿sí? Ya trabajó mucho en estos temas, ¿no? Del gasto y de todo de las inversiones, pero no está desarrollado, por supuesto, dentro de la Ciudad de México, como ya tienen este esquema, ¿no? Pero lo que sí puedo decirles es que nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, trae en la mente el tema de cuidados como el eje de su gasto público. Entonces, así van a construirse las utopías, así se van a construir los espacios seguros, senderos seguros de mujeres, así se van a construir 300 centros de cuidado y desarrollo infantil, que van a estar pues 100 en las utopías, 100 en otros que va a estar bajo la responsabilidad del gobierno de la ciudad, y 100 más que se va a fomentar las cooperativas del cuidado, que se llaman los cupos, están por lanzarse, pero es la idea de estas cooperativas, digamos, de barrio, en donde la gente se organiza y el gobierno aporta parte de la cuota y les ayuda a mantener los espacios, ¿no? Y yo sí quiero, digamos, esta cuestión de discutir, bueno, aunque no tiene esta idea del cuidado como el cuarto pilar del bienestar, y en términos de pensar que educación, salud, seguridad social, y que ahora viene cuidados, ¿no? Que además tiene muchas transversalidades y se traslapa, como ya se ha dicho aquí. Pero también quiero, entonces yo me cuestiono si realmente es un cuarto pilar o cómo lo ubicamos por un lado. Y por el otro lado, yo creo que esta necesidad de desarrollar los sistemas de cuidado viene de la dificultad del sistema capitalista de resolver el tema de cuidados, porque se planteó como la seguridad social, si era el tema del cuidado de la fuerza de trabajo, del hogar y su familia, para que pudieran hacer funcionar el sistema. Esa era la idea, por un lado. Entonces, digamos, cuando la gente se quedaba sin empleo, pues lo importante era garantizar que tuviéramos seguros de desempleo en los sistemas de seguridad social, para que al menos la gente tuviera con qué comer y tuviera posibilidades de volverse a incorporar al mercado laboral, porque quedarse con 0 ingreso, pues al sistema no le conviene. Entonces se crean los sistemas de seguridad social. Pero como la formalización está hecha con esta idea de la división sexual del trabajo, pues entonces, digamos, solo cubría sobre todo a hombres y, digamos, dejaba fuera a las mujeres sobre todo y a los sectores informales, y terminó pues estando más de la mitad muchas veces de la sociedad desprotegida. Por eso es que yo sí creo que los programas de transferencias son parte del sistema de cuidados. En nuestra Constitución de la Ciudad de México está el mínimo vital reconocido, y ya tenemos en la Ciudad de México el primer programa del ingreso ciudadano universal, que va para población de 57 a 59 años. ¿Y por qué a esa población? Porque de los 60 en adelante compartimos. El gobierno federal le da a todas las personas de 65 en adelante, a las mujeres de 60 a 64, y la jefa de gobierno dijo: nadie se queda atrás en la ciudad, y les damos a los hombres la pensión bienestar de los 60 a 64. Entonces tenemos toda la población de 60 en adelante con un ingreso mínimo pero garantizado. Después tenemos las infancias. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum
impulsó Mi Beca para Empezar, que es un recurso pequeño, pero es un recurso que reconoce que las niñas y niños necesitan, digamos, los papás, al menos esa seguridad de tener un poco de ingreso. Porque el tema del ingreso no nada más es una cosa que podamos comprar, no mercancías, es un tema de salud mental que es parte del cuidado. El tener cero ingreso es igual a tener un estrés gigante. Y entonces aquí todos los que trabajan en la informalidad, que son muchísimos, pues entonces tienen un día sí trabajo, no, y otros sí. Entonces está contando, están todos las escuelas, desde preescolar hasta la secundaria, cubiertos con lo que originalmente se llama Mi Beca para Empezar. Después bueno, antes ya estaba también para los de preparatoria, ya tenían un apoyo, y la jefa de gobierno completó a los universitarios, y también empezamos, que es algo que veníamos impulsando desde el Evalúa, el programa para la primera infancia, porque no teníamos protección de la población de 0 a 3 años, porque Mi Beca para Empezar estaba asociado a la escuela. Y en cambio, entonces nos quedó sin cubrir la primera infancia, ya los tenemos cubiertos. Entonces yo sí creo que sí son parte del sistema de cuidados, y tenemos que vamos a arrancar el próximo mes el programa de cuidadoras, para personas cuidadoras, que no nada más es un tema de transferencia económica, sino que también la idea es darles ciertas pláticas del cuidado, del autocuidado, de ayudarles al manejo de las personas dependientes, en fin, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hablar esto. Y en cuanto a lo de los anexos transversales, pues son útiles, pero inclusive cuando hacemos ciertas mediciones, desde mi punto de vista, es que es muy importante diferenciar entre, como bueno, ya se hablaba un poco, entre lo que le llega directamente a la persona y lo que cuesta la burocracia, porque, digamos, si está muy cargada de burocracia y llega poco a las personas, podemos tener anexos transversales muy abultados y pocos servicios, ¿no? Entonces, o bien, por decir algo, en salud, si suben los aparatos que se compran por parte del sistema público de salud, que importan de otros países, si suben mucho, pues sube el gasto en salud, pero eso no quiere decir que haya aumentado el presupuesto, los servicios directamente en salud. La otra es que, no garantizan el sostenimiento del gasto, porque pues desafortunadamente, y eso es algo que yo he venido pues platicando y diciendo, pues que parte de lo que nos tenemos que preocupar ahora como sociedades latinoamericanas es cuidar nuestras democracias, porque lo que está pasando en muchos países de América Latina, y que corremos el riesgo, y de Estados Unidos corremos el riesgo de que eso pase, es que entren gobiernos que, aunque tengamos todos los análisis transversales, si deciden recortar, si deciden quitar. Entonces es bien importante, como mujeres además, pensar quiénes son los gobiernos que gastan en cuidado, porque eso es bien importante, y hacer el convencimiento no es una cuestión de voten por nosotros, no, es un tema de cuidar los presupuestos y cuidar el gasto, porque esto, pues es un problema. El otro lado es que no garantizan la duplicidad de esfuerzos, que se elimine la duplicidad de esfuerzos. O sea, hay veces que o porque se llaman A o porque se llaman B, pero entonces hay veces que estos, anexos transversales, pues no necesariamente nos permiten dar claridad.
El otro componente que ya se dijo, que la Secretaría ya está dando precisamente algunos luces sobre eso, es la definición de los componentes que tienen que ver con el cuidado. Y estoy absolutamente de acuerdo con Valentina, que desde el otro foro que estuvimos juntas decía, bueno, pues no, así no es. Pero yo sí creo que tenemos que diferenciar entre el cuidado que se le otorga directamente a las personas y otra cosa, que nos convirtamos en sociedades cuidadoras en un sentido amplio. Y en ese sentido amplio, si viene la democracia, si viene el medio ambiente, si viene, pero que no se mezcle, ¿va? Pero creo que sí tenemos que empezar a hablar del cuidado en todos, de que el cuidado es autocuidado, pero también es cuidado al que está al lado de mí, y es cuidado a la plantita, y es cuidado, porque finalmente lo que nos hizo, como decía Margaret Mead, lo que nos hizo seres humanos, pues fue el día en que hubo alguien que se detuvo digamos, en nuestros antepasados, a cuidar a alguien que se había lastimado para que siguiera junto con el grupo social que estaba construido. No si se construyó una herramienta, no si hicimos grandes cosas. Entonces, está la cuestión de garantizar, o sea, a mí me parece más importante en términos del quehacer y del ejercicio público, y ya vendrán los evaluadores a decirme que hacemos bien, es garantizar transferencias universales, ¿no? Transferencias económicas, servicios públicos de calidad y atención a las poblaciones prioritarias. Y ahí viene, por ejemplo, un componente que tiene el gobierno de la ciudad, que es el cuidado a las personas en situación de calle, que es todo un tema que la mayoría de los gobiernos locales no atienden. Entonces nosotros tenemos unos albergues que están muy mal, que los recibimos en muy malas condiciones, pero bueno, ha sido histórico, ¿no? O sea, no es privativo. Y estamos haciendo un nuevo modelo, porque inclusive nuestra queja de gobierno está en que tenemos que hacer esos espacios dignos, tenemos que convencer a la gente que si va a pernoctar en un lugar, que se quede, que no diga, no, yo aquí no, prefiero quedarme en la calle que en estos lugares, ¿no? Entonces es esa cuestión. Y bueno, pues tenemos muchas transferencias, como ya les comenté. También tenemos el de Mujeres Sanas, Infancias Protegidas, que va dirigido a las mujeres gestantes. Esto, digamos, con una idea de garantizar el desarrollo desde el vientre y sin menoscabo al derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de su embarazo, que es uno de los derechos que tenemos, ¿no? Y finalmente, bueno, no finalmente, sino que el programa de comedores del bienestar, por ejemplo, nosotros también lo consideramos parte del cuidado, porque generalmente atienden a poblaciones con escasos recursos y existe un subsidio. Sí, existe un subsidio que da el gobierno de la ciudad de más de la mitad del costo de la comida para que las personas de más bajos ingresos tengan acceso a comida. Entonces, digamos, dar de comer, alimentar, pues sí, es parte del cuidado. Entonces tenemos esas cuestiones. Y bueno, ya hablamos de esta cuestión de las leyes. Lo que sí es que, digamos, desde mi punto de vista, la capacidad que tiene el gobierno de la ciudad y la posibilidad que tiene el gobierno de la ciudad de tener presupuestos dedicados a una serie de necesidades que tienen los capitalinos, que tenemos las capitalinas, es porque tenemos un sistema de recaudación el más robusto de todo el país, y que además, bueno, México se digamos, caracteriza por ser de los países de América Latina con menor recaudación fiscal, es del 17%, y que creo que ahí tenemos un área de oportunidad. América Latina está en el 21%, los países de la OCDE en el 34%, y creo que no podemos construir
sistemas robustos de cuidado con sistemas fiscales pobres. Entonces creo que ese es un tema que desde la izquierda no queremos discutir, y esa es otra de las cosas que la jefa de gobierno, por ejemplo, tuvimos nuestra reunión de gabinete y fue la decisión de aumentar un impuesto para poder financiar una serie de cosas, y la Ciudad de México pues tiene más recaudación que digamos, otras entidades federales. Que la que inició el aplauso fue la senadora María García, a quien saludamos con mucho gusto. También históricamente en temas de cuidados y bueno, con una iniciativa cuando estaba de diputada sobre el sistema de desarrollo social y el tema de cuidados, que creo que vale la pena también revisar a la luz de lo que vimos hoy. Mónica, muchas gracias, secretaria Araceli Damián. La verdad es que es, como dije, la Ciudad de México es un ejemplo de mil cosas. También, ojalá se inspire todo el mundo con la reforma fiscal, que es algo que necesitamos, pero no eso nos importa. Celebramos mucho que lo haya dicho usted. Mónica, por favor, Puebla es una entidad federativa que tiene muchos años intentando su sistema de cuidados, no nada más a nivel estatal, sino a nivel municipal. Nos gustaría mucho escuchar la experiencia y lo que les aporta también este anuncio. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Sobre todo por la hora, de verdad que voy a intentar ser lo más rápida posible, pero sí compartirles un poco desde la experiencia Puebla, desde dos ámbitos, desde la experiencia Puebla entidad, ¿no? Y desde la experiencia Puebla capital, que es justo ahora donde nos encontramos. Creo que yo el gran reto, si podemos darle a la siguiente por favor, compartirles un poco sobre este tema, ¿no? Al final ya hemos mencionado un poco sobre esta cuestión, hablamos del derecho humano al cuidado, hoy reconocido ya como un derecho humano. La Corte Interamericana ya nos lo dijo, porque hoy es para celebrar que dentro de esta cumbre pues también estuviera este reconocimiento pleno del derecho humano al cuidado. Y como se ha mencionado en muchos aspectos, este derecho humano conformado por tres grandes componentes, que es el derecho a cuidar, el derecho a que se cuiden y el derecho al autocuidado. No perdamos de vista que dentro de estos tres grandes componentes confluyen también muchos derechos humanos aparejados al ejercicio de cada uno de estos componentes, que ya lo iremos viendo. Pero justo hoy el reto que me toca compartirles un poco es qué sucede con los cuidados desde lo local, desde ser un municipio, desde que dices, bueno, soy la primera autoridad que tiene contacto directo con la ciudadanía y que viene y me viene a pedir que quieren tener estancias infantiles, que quieren tener guarderías, que quieren tener dónde dejar a sus adultos mayores, que quieren saber dónde pueden apoyarse para personas con discapacidad, y llegan directamente con nosotros. ¿Por qué? Reitero, porque somos el primer contacto ciudadano. Entonces, es un gran reto lo que tenemos los gobiernos locales, y particularmente si nos vamos a lo enmarcado en el 115 constitucional, que como todas y todos saben, estamos obligados a hacer lo que nos mandata la ley y no podemos hacer más allá de lo que nos mandata la ley. Entonces, si hablamos de servicios públicos, es ahí donde entonces generamos el reto a nivel local. Si pasamos a la siguiente, por favor. Justo el tema de anexos transversales, ¿no? Hablamos no solamente de una declaración de intención, sino pasar a la acción. El hecho de decir tener presupuesto con un enfoque de derechos humanos, género y etiquetado de manera específica, pues ha podido financiar muchas de las políticas públicas que se han implementado en este país, a nivel local y a nivel estatal. Pero cierto es que creo yo que al paso de los años nos hemos ido dando cuenta que este etiquetado, como bien lo mencionaba la secretaria de Cuidados de Uruguay, pues nos llevó a ver que hacer eventos vestidos de naranja o a lo mejor hacer capacitaciones y capacitaciones y capacitaciones, pues nos llevó a sensibilizar y como bien dice evangelizar, pero resulta pues que ya has cambiado de religión y ahora hay que volver a hacerlo, ¿no? Entonces resulta muy cansado el darnos cuenta la cantidad de recursos que se han invertido, y quisiera pensar invertido, pero que desafortunadamente no han tenido esa retribución hacia la ciudadanía, porque en muchas ocasiones los cambios de gobierno, los cambios de servidoras y servidores públicos, pues llevan también la fuga de todo este conocimiento que no termina siendo realmente
beneficiar a la ciudadanía en su totalidad. La visión de Puebla Capital, pues es que cierto es que Puebla es una de las entidades más conservadoras, ¿no? Históricamente más conservadoras a nivel nacional, donde por supuesto que esta imagen, esta idea de la familia tradicional, de que la carga de los cuidados sigue siendo un acto de amor, sin identificar que es un acto de trabajo no remunerado, que es trabajo que está sobre los hombros de todas nosotras las mujeres, prioritariamente de nuestras abuelas, de nuestras tías, que si tenemos o no tenemos recursos, lo cierto es que los cuidados recaen en nosotras las mujeres, que si tenemos o no recursos, si no tenemos recursos, recaen en la vecina que nos echa la mano en lo que yo voy a trabajar, recaen en mi mamá, que a lo mejor es una adulta mayor, pero que cuida a 4 nietos de sus 4 hijas o hijos que se están dedicando al tema remunerado. Esa es la realidad de los cuidados. Entonces, a nivel local, bueno, pues en el estado de Puebla y a nivel Puebla Ciudad, también nosotros dedicamos el doble de tiempo que los hombres a los cuidados no remunerados. Y no hablemos de los cuidados remunerados, pero es que sí. Entonces, nosotros quisiéramos plantear como una oportunidad, visto desde lo local, hablando de los ejes transversales, que a mí la verdad me hace muchísima ilusión pensarlo. 3 grandes ejes de intervención. Uno, no impacta el hecho de pensar que uno, para que suceda el otro, tenga que suceder, terminamos uno y pasamos al otro. No. Consideramos que los 3, de manera simultánea, pueden irse trabajando, pero que cierto es que para que podamos garantizar la continuidad y la institucionalización, se requiere que sucedan estos ejes en su totalidad. De entrada, a nivel legislativo, necesariamente requerimos que se reconozca el derecho humano al cuidado en las constituciones locales de cada una de las entidades federativas. Porque si bien es cierto que no sucede en muchas ocasiones, quienes han trabajado desde lo local lo pueden saber, la ley no me obliga, no pasa nada. No está reconocido en la ley, no andemos innovando, tampoco es que nos estén diciendo que tengamos que ser el mejor municipio en este rubro. Entonces, muchas veces cuando hablamos de políticas de cuidados, de políticas de mujeres, de políticas específicamente que tengan que ver con aquellas personas de tutela preferente, no terminan siendo de importancia porque no se encuentran consideradas en la ley. Entonces, para nosotros el primer, pues fue la imagen, pero bueno, en materia legislativa, pues de entrada reconocerlo como un derecho humano en las constituciones locales, para que de ahí pueda emanar una ley que proteja este derecho humano. Y entonces podríamos tener a nivel estatal una ley estatal de cuidados. Y que esa ley estatal de cuidados a su vez mandate la creación de la política pública en el Estado y en los municipios. Es decir, tener programas municipales de cuidados. Y ese programa municipal de cuidados se convierte en la política pública y el eje rector, como decían hace un rato, ya tenemos el tren. Entonces ahora lo que hay que determinar es la vía por la cual vamos a caminar. Y esa vía tendrá diversas paradas y esa vía tendrá diversos destinos. Pero lo cierto es que cada vagón deberá saber lo que transporta en su contenido. Entonces, de esta forma, si tenemos un programa municipal de cuidados que se convierte en la política pública municipal, nos obligará también a destinarle recursos, porque para poder hacer un programa presupuestario debe también estar contemplado en una política pública. Y entonces tenemos los planes municipales de desarrollo con un eje transversal de cuidados que contemple la creación de la política pública en un programa municipal de cuidados, que contemple a su vez un sistema municipal que dé seguimiento a la política, que sea el articulador de todas las acciones que realizan las dependencias y entidades a nivel local y que sin duda también sirvan como un mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas del dinero que se invierte en la política específica, en este caso en la política de cuidados. ¿Qué es importante a nivel programático? Que, como bien decía Alejandra, cierto es que qué oportunidad de escuchar a Claudia y escuchar tan didáctico el hecho de hablar de la planeación estratégica. Pero cierto es que hablar en planeación y decir vamos a hacer un eje transversal y vamos a tener un área específica en materia de cuidados, pues nos lleva a que todas las áreas dicen, bueno, es un eje transversal, yo voy a capacitar. Y yo voy a hacer cualquier acción que a lo mejor no tenga tanto impacto, pero que termina siendo
digamos, en la parte de la planeación, una matriz de indicadores, nos vamos a una línea de acción. Y una línea de acción que en realidad, si hablamos de una secretaría en su totalidad, no tiene mayor impacto. Y si a eso le sumamos que esta línea de acción dice dar 4 talleres, pues imagínense, más impacto, ¿cuál va a tener? Ninguno. Pero si nosotros incorporamos a nivel componente como mínimo, tener un componente como mínimo en cada uno de los programas presupuestarios que se establezcan a nivel local, pues realmente podríamos ahora sí, de entrada, identificar el recurso y segundo, saber a qué acciones pudiera destinarse. Y es cuando la metodología del sistema basado en resultados pues nos puede ayudar y acompañar muchísimo para luego hacer el tema del monitoreo y la evaluación. Eso por lo que corresponde a la parte legislativa, específicamente en el área de los congresos locales. Ahora, a nivel municipal, dentro del aspecto legislativo, lo que nos toca a nosotros es hacer nuestros anteproyectos de leyes de ingreso. Y es ahí donde nosotros también en Puebla Capital estamos visualizando la oportunidad de crear un impuesto específico para el cuidado. Es decir, un impuesto generalizado con la finalidad de ir recaudando a un fondo particular del cuidado que tenga no solamente ingresos propios a través de estos impuestos, sino incluso también hacer recaudación a través de la iniciativa privada, a través de donatarias, y que pudiéramos ir robusteciendo un fondo que nos beneficia absolutamente a todas y a todos, y que es parte de esta corresponsabilidad que hablábamos de sociedad, gobierno, academia y demás. Eso por lo que respecta al eje legislativo, pero como les decía, no necesariamente tenemos que esperar a que se cumpla todo ello para llevar todo esto a la parte ejecutiva. Y en la ejecutiva, el ejecutivo nos referimos a la acción, al hecho que tiene el gobierno de la ciudad a decir qué podemos hacer. De entrada, hacer un diagnóstico de cuidados. Porque cierto es que al final, pues no todos los cuidados, si bien no seamos identificados, a lo mejor Puebla requiere mayor cuidado en un sector de la población que son adultos mayores. Bueno, pues entonces debemos centrar los primeros esfuerzos en poder apoyar a este sector poblacional. Luego, como les decía, hacer estos planes y programas municipales que puedan ayudarnos a identificar con indicadores estratégicos la reducción. Y cuando me refiero a estratégicos, es dejar ya a un lado los indicadores de gestión, donde les decía hacer 4 talleres, hice 4 talleres, hacer 10 capacitaciones, hice 10 capacitaciones, y lo peor es que capacitamos a los mismos, con el mismo contenido, y hasta nos prestamos las fotos para que digan, bueno, te toca. Y eso tenemos que erradicarlo, para que en verdad podamos avanzar hacia una planeación basada en resultados. Posteriormente, instalar el sistema municipal de cuidados. Ya tenemos el diagnóstico, ya generamos nuestro programa municipal de cuidados, pues ahora necesitamos a este sistema que nos vaya diciendo si vamos bien o mal. Y este sistema, ¿quién debe conformarlo? Pues evidentemente todas las dependencias y entidades que se encuentran articuladas para darle vida al programa, pero también sociedad civil, que vaya acompañándonos, que también sea partícipe, que sepa también las limitantes que tienen los gobiernos municipales, estatales e incluso a nivel federal, sobre las limitantes que tenemos en tema de recursos, en tema de recursos materiales, humanos, para que en verdad también se sumen a contribuir a la política pública. Y también el sector privado a través de las cámaras empresariales que pudieran también formar parte de este sistema municipal. Para crear, bueno, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Este sistema, este centro integral de cuidados que nos pueda apoyar. Esa es la parte programática en la parte ejecutiva, en el ejecutivo, pero la parte presupuestal es, como les decía, una vez que se hace esta solicitud al Congreso de que nuestra ley de ingresos se apruebe un impuesto específico en materia de cuidados, pues una vez aprobado, es que nosotros hagamos la parte que nos corresponde como gobierno municipal para la recaudación y poder sensibilizar a la población de la importancia de pagar este impuesto. Que este impuesto tiene un beneficio absoluto para todas y para todos. Que invertir en cuidados es invertir en bienestar para todas y para todos.
que invertir en cuidados sostiene la vida, que invertir en cuidados sostiene la economía, que invertir en cuidados sostiene la democracia. Y si nos damos cuenta que en verdad hacemos este cambio cultural, que a mí me encantó, que dentro del eje transversal deja contemplada esta revolución cultural, pues es muy importante, porque imaginen que decimos, ya lo tenemos, ya hicimos el programa, ya invertimos, ya tal, aquí está el centro impresionante de cuidados, pero de pronto la culpa a nosotras las mujeres nos lleva a decir, yo jamás a mi madrecita santa la voy a llevar a un centro de día porque para eso tiene mucha hija. Y nuestros centros de día se quedan vacíos. Yo, mamá, dejar a mi hija o a mi hijo recién nacido en una guardería, ¿por qué? Si para eso estoy yo. Sin darnos cuenta que esa cuestión, como les decía, que llamamos amor, es trabajo no remunerado. Entonces creo que esa parte de la revolución cultural pues sí es como muy importante. Y como les mencionaba, la creación de un fondo municipal para el cuidado y bienestar, que es una intención de que sean recursos propios y recursos de la iniciativa privada. Y como último, el eje social. El eje social de estas esferas que estuvimos hablando, ahora estuvimos hablando solo del gobierno municipal, pero también tenemos que hablar del sector empresarial, vincularnos con el sector empresarial para que de alguna forma también incorporen este tema de responsabilidad social y podamos a través de las empresas hacer convenios de colaboración. Pongo un caso práctico, ¿no? El caso práctico de las lavanderías, de los cuidados en las manzanas de cuidado en Bogotá, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor invertimos mucho tiempo las mujeres en el lavado de ropa propia y de ropa ajena, que podemos invertir ese tiempo en nuestro esparcimiento, en nuestra educación, en nuestra preparación. Eso podríamos hacerlo a través de la vinculación empresarial, que evidentemente también a través de la academia, una oferta educativa con horarios flexibles, una oferta educativa fines de semana, pero que a la vez se vinculen con el gobierno municipal, para que mientras tú estás estudiando un fin de semana, nosotros cuidemos a tus hijas e hijos, pero si son adolescentes, les damos una clase de Zumba, pero si entonces son adultos mayores, no te preocupes que viene el DIF también a hacer tareas específicas para que estén bien cuidados en lo que tú ejerces tu otro componente del cuidado, que es el autocuidado. Y desde luego sociedad civil. Sociedad civil estableciendo convenios para subvenciones, que pudiéramos a lo mejor saber que hay sociedad civil que tiene estancias de días, que tiene guarderías, que tiene a lo mejor espacios que, si bien la infraestructura y el recurso es suficiente para los gobiernos municipales, sí establecer una colaboración incluso de subvención para que un gobierno municipal pueda brindar un aporte, el trabajador o la trabajadora otro, y puedan disfrutar de un espacio de cuidados para sus personas de tutela preferente. Esta de alguna forma son los tres grandes ejes de dimensión que podemos visualizar para la intervención a nivel local, y que bueno, para nosotros la experiencia de irnos acompañando con la Alianza Global por los Cuidados pues también ha sido muy importante, porque nos da esta oportunidad de darnos cuenta que vincularnos sociedad civil, academia, gobierno y sociedad pues es realmente lo que nos llevará a tener mejores resultados. Yo creo que al final todo esto que les acabo de compartir tiene un único componente que es vital para que realmente suceda, y que yo creo que todas y todos que somos servidores públicos aquí lo podemos compartir, y se llama voluntad política. La realidad es que toda política pública puede ser extraordinaria, tener extraordinarios indicadores, pero se requieren de gobiernos y desde luego de personas que se encuentran en la primera toma de decisión con voluntad política para que esto realmente suceda. Y eso, pues yo creo que es la gran invitación a que los gobiernos locales asumamos lo que nos corresponde, asumamos que se puede incorporar la perspectiva de cuidados a todo, a los servicios públicos de limpieza, por supuesto que sí, a los servicios públicos de seguridad, claro que sí, de obra, claro que sí. Comentaba hace un rato la secretaria, no construir parques es una atención a cuidados, no, el parque en sí no, pero si cuando hacemos la obra le incorporamos el enfoque de cuidados, tendremos que pensar que ese parque debe tener una delimitación para que un niño no salga, traigo dos niños, uno sale corriendo para allá y el otro está acá, pues hay una circunstancia vista desde la óptica de cuidados que me pone en una situación de desventaja porque no tengo
2 manos que salgan corriendo por uno y que al otro posiblemente pueda cruzar la calle, atropellarlo, o que vengo con una persona con discapacidad, pero resulta que pasear por el parque no tiene a lo mejor un toldo que me brinde sombra, para poder brindar un cuidado de calidad a una persona que se encuentra en esta situación de discapacidad. Entonces, todo, absolutamente todo, lo que realizamos los gobiernos en los 3 órdenes de gobierno, podemos transversalizarlo por los enfoques de cuidado. Así que yo celebro muchísimo este encuentro, celebro muchísimo esta oportunidad de compartir lo que desde la ciudad de Puebla venimos trabajando. Y bueno, pues no me queda más que decirles a todas las mujeres que no olvidemos que eso que hablamos que es amor, es trabajo no remunerado, que tenemos derecho a que nos cuiden, tenemos derecho a cuidarnos y desde luego pues muchísimas gracias a todas y a todos por escuchar. Muchas gracias, Miguel. Es muy interesante lo del nuevo impuesto, también lo mencionó la secretaria. Creo que vale la pena conversar más sobre cuáles son esas herramientas de financiamiento, que es un gran tema para la sostenibilidad y el crecimiento y la viabilidad del sistema hacia adelante. Secretario, unas palabras de cierre. Gracias, yo pienso que ya nos alargamos mucho y hay muchos otros temas que se pusieron sobre la mesa para profundizar, para discutir, hasta para debatir en los distintos puntos de vista que hay. Pero bueno, lo que me queda claro es que por lo menos en México estamos frente a la gran discusión y la gran acción con la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel federal, con los ejercicios de ejemplos que hay a nivel local, municipal. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, como bien decía Araceli, pues la realidad es que la Ciudad de México está avanzada pues hace años, ¿no? Es decir, y no es casual que vale la pena también poner esa discusión, o sea, no es porque la ciudad en sí misma tenga una serie de bondades, sino por el proyecto implementado hace varias décadas aquí en la Ciudad de México, que inició con la democratización de la ciudad, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que pasó por el expresidente López Obrador, por nuestro actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Me brinco a Marcela, por supuesto, por el gobierno también de nuestra presidenta, ahora Claudia Sheinbaum, y ahora a nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, que además es una genia de la política pública, y que en estas condiciones de ciudad, por supuesto, yo estoy convencida que la ciudad avanzará muchísimo más en contraste con otras entidades. Y a nivel federal, me parece que el anexo es una primera herramienta que nos permite, como lo decía hace un rato, marcar horizonte. Pero además, yo quisiera ser muy optimista con el anexo, porque justo un poco aprendiendo de esos claroscuros que pueden tener los anexos, nosotras hemos articulado con el gobierno federal para que sea algo que lo abrace todo el gobierno. Queremos ir bajando a los otros niveles del gobierno, pero además, como bien lo explicaba también Claudia, pues tenemos no solo un anexo, sino que además hay una metodología, hay metas y hay evaluación. Y eso me parece que es un aliciente de pensar que el anexo sí puede ser un instrumento mucho más funcional de lo que quizás pudiera pensarse desde algunas ópticas. Y bueno, pues también nos permitiremos honrosamente compartirlo. Nos va a dar mucho gusto contar con toda la experiencia que ya hay en Uruguay, con lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, donde se pudo haber actuado distinto, etcétera. Para nosotros en México va a ser muy importante esa experiencia. Y bueno, creo que hay otras discusiones, como bien decía Ale, en términos de financiamiento, de las reformas fiscales. Creo que hay muchas discusiones alrededor de esto, pero bueno, me parece que en este marco de la conferencia regional, tanto en México como en América Latina, se abre y se fortalece la discusión para que estemos en el intercambio y sobre todo en la construcción de esto que hemos denominado la sociedad de cuidados. Entonces, solo agradecer a todas, compartir la experiencia, a ustedes que seguramente tienen hambre y que a lo mejor nos prolongamos todas, y a gracias también por la conducción y la moderación de esta mesa. Muchas gracias.